Café con Galat. Buenas noches, es un gusto estar una vez más con ustedes en este su programa Un Café con Galat. Y mucha atención porque el tema que vamos a desarrollar esta noche es importantísimo. Se acelera la apostasía. Este es nuestro tema de hoy y nos acompaña la doctora Ana Cecilia Osorio. Ella es decana de posgrados de la Universidad La Gran Colombia. También está con nosotros Moisés Rojas, quien es misionero laico, y Margot Higinio, ella es periodista. Ustedes, como siempre, también están invitados a participar a través de las líneas 287-8355 en Bogotá, a través de la línea gratuita nacional 01-8115-116 o por WhatsApp al número 320-859-8733. Este programa lo pueden seguir a través de las páginas www.teleamiga.tv o www.nosotrostv.co. Conduce y dirige el doctor José Galat, presidente de la Gran Colombia. Bienvenidos. Buenas noches, queridos teleamigos y teleamigas. Pues sí, la apostasía se ha acelerado y se ha incrementado. Ha adquirido características de velocidad sorprendentes. No es solamente la rapidez con que aumenta la apostasía, es la calidad de las herejías que conducen a la apostasía, pronunciadas por las autoridades más altas de la Iglesia Católica, desgraciadamente. No todos, naturalmente. Hay obispos y cardenales que permanecen fieles a Cristo y a las enseñanzas y doctrinas de Cristo, pero otros no. Entonces vamos a ver estos fenómenos, cómo se están cumpliendo en la situación actual y cómo esa situación actual muestra la urgencia de tomar medidas de parte de ustedes, de nosotros y de ustedes. Entonces vamos a verla con mucho fervor y con mucho cuidado. Se acelera la apostasía. Parte 1. Padre Santiago Martín y la apostasía final. El distinguido sacerdote franciscano, el español Santiago Martín, gran predicador y notable comunicador de la Iglesia, en su conocido programa Actualidad Comentada, titulado La política de la vuelta de tuerca, publicado el 20 de abril pasado en Internet, nos muestra cómo hay una gran prisa en Roma por pisar el acelerador de la apostasía. Veamos su video que nos habla de ello. Hace unas semanas dediqué este comentario a hablar de la rapidez con la que se están intentando introducir los cambios en la Iglesia. Los políticos, aconsejados por los sociólogos y los psicólogos, seguramente saben que los cambios tienen que hacerse lentamente. Es lo que se llama la política de la vuelta de tuerca. Haces un cambio, provoca reacciones, pero te quedas tranquilito un poco de tiempo, la gente se termina por acostumbrar y luego das otra vuelta de tuerca, haces otro cambio. Por ejemplo, es lo que han hecho con el tema del aborto. Empezaron con aquellos casos lacrimógenos, los 3 famosos primeros casos, dijeron además que eran casos excepcionales. Bueno, cuando la gente se había acostumbrado, introducen el cuarto supuesto, el del peligro psicológico de la madre, para terminar en decir que el aborto es un derecho y que aquel que se niega a reconocerlo como tal tiene que ser tratado
tan duramente como si fuera un terrorista, un xenófobo o un racista. Sabían perfectamente a dónde querían llegar, pero emplearon la política de la vuelta de tuerca. Creo que no está pasando así entre nosotros. Primero se comenzó con el debate sobre la comunión de los divorciados vueltos a casar sin haber recibido la nulidad matrimonial. A continuación se habló de la importancia de que también pudieran comulgar los que convivían sin casarse, estaban en pareja. O lo mismo que pudieran comulgar los gays que ejercían como tal, es decir, que practicaban la homosexualidad, vivieran en pareja o no vivieran en pareja. Incluso hubo uno que llegó a decir que cuanto más sexo tuvieran, más se santificarían. Bueno, después, una vez que ya se hizo esto, se ha ampliado el caso a la comunión de los luteranos y me imagino que por extensión de todos los que no son católicos. Esta ha sido la penúltima novedad, y digo la penúltima porque acaba de surgir otra, que es que la Iglesia podría aceptar sacerdotisas y obispesas. Son tantos cambios en tan poco tiempo que da la sensación, sinceramente, de que tienen muchísimas prisas y de que tienen la impresión de que el tiempo se les acaba. Como es natural, esta aceleración en los cambios genera reacciones. No da tiempo a la gente a acostumbrarse. Por ejemplo, con la cuestión de la intercomunión, de la comunión de los luteranos. En Alemania, un grupo de obispos ha protestado y ha mandado una carta a la Congregación para la Doctrina de la Fe pidiendo que se pronuncien sobre este asunto. Ya habían protestado, pero más discretamente, cuando la comunión de los divorciados vueltos a casar, pero ahora ya han decidido no solamente pedir a Roma que se pronuncie, sino hacer pública la petición para que no suceda como con los famosos dubia. Y ahí ha venido el lío. Primero esta semana se dijo que desde Roma habían dicho que ni hablar, que no se podía admitir a los luteranos a la comunión en las misas católicas. Después se dijo que no había nada. Y por último se ha dicho que hay algo, pero que no se sabe muy bien qué es, y que en todo caso el Papa ha llamado al presidente de los obispos alemanes, al cardenal Marx, a Roma para hablar del asunto. El cardenal Marx es uno de los miembros del G9, del Consejo que asesora al Papa en el gobierno de la Iglesia, o es muy amigo del Santo Padre y desde luego es uno de los mayores impulsores de esta reforma. Sinceramente, yo no estoy de acuerdo con estos cambios, pero si los tuviera, yo les diría que aplicaran la política de la vuelta de tuerca. ¿A dónde quieren llegar? ¿A dónde se quiere llegar? Vuelvo a repetir, da la impresión de que o bien tienen datos que los demás no tenemos y que indican que esto puede acabar pronto, o bien están forzando que los conservadores se harten y digan ya no aguantamos más, hasta aquí hemos llegado, y que ese hartazgo genere en un cisma y en que se vayan. Yo no sé por qué pasa lo que pasa, pero desde luego alguien lo sabe, y lo que sí que sé es que están apretando al máximo el acelerador. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. EWTN comienza a despertar. Celebramos que en el panel dirigido por Raymond Arroyo, presentador de EWTN en inglés, recientemente el padre Gerald Murray ha comenzado a destapar las inepcias que el obispo Bergoglio expresa en su documento de la exhortación apostólica Gaudate et Exsultate, y también algunas declaraciones que han causado confusión en la gente respecto a otros dogmas de fe. El padre Gerald Murray, analista de los grandes acontecimientos de la Iglesia actual y especialista en derecho canónico, ha emitido entre otras las siguientes declaraciones ante las preguntas que le hizo el periodista Raymond Arroyo en el programa World Over el pasado 12 de abril de 2018 de la cadena católica norteamericana EWTN. Miremos aquí algunos apartes de esta entrevista. Bueno, disfruté la parte que discutía acerca de nuestra tarea supernatural. Nuestra misión no solo es ser unos proveedores mundanos como iglesia,
no solo estamos ahí para consolar a las personas con caridad, estamos ahí para llevarlos a amar a Dios, y para hacerlo tenemos que primero amar a Dios nosotros. Y el amor de Dios, en primer lugar, es un regalo de su gracia al cual respondemos. Amé esa parte y luego llegué a la parte en la que el Papa trata el tema que él mismo llama neopelagianismo. Y me dije a mí mismo, un minuto, ¿qué está pasando? Y luego llegué a otra parte que se llama neognosticismo. Y pensé, ¿cómo ahora lo vamos a discutir? Estos son problemas muy serios en este documento, en mi opinión, porque parece que él estuviera defendiendo las partes más controversiales del Amoris Laetitia, por medio del ataque a las personas que no están de acuerdo con él, y eso me parece muy preocupante. Bueno, déjame leer esa parte y luego me das tu comentario al respecto. Esto es lo que dice el Papa. No es infrecuente que, contrario a las suscitaciones del espíritu, la vida de la Iglesia puede volverse una pieza de museo para la posesión de unos pocos selectos. Esto puede ocurrir cuando algunos grupos de cristianos dan importancia excesiva a ciertas normas, costumbres o formas de actuar. El Evangelio tiende entonces a ser reducido, restringido y privado de su simplicidad, encanto y sabor. Esto puede ser una forma sutil de pelagianismo, ya que parece sujetar la vida de gracia a ciertas estructuras humanas, solamente para resultar fosilizada o corrupta. ¿Acerca de quién cree usted, Padre Gerald, que está hablando aquí el Papa Francisco? Creo que le está hablando a esos que objetaron a lo que él escribió en el 8º capítulo del Amoris Laetitia, donde dice que en algunos casos personas que están en un segundo matrimonio inválido pueden acceder a la Sagrada Comunión, permaneciendo en esas uniones adúlteras. Y para mí, uno puede categorizar la obediencia de los 10 mandamientos como un defecto. Y no es un museo decir que lo que Cristo dijo hace 2000 años es lo que uno cree hoy. De hecho, la cuestión aquí no son las estructuras humanas cuando tiene que ver con la vida sacramental de la Iglesia. La Iglesia ha enseñado solemnemente que los 7 sacramentos nos fueron dados por Cristo, así como la ley moral y la ley natural, que es parte de la creación de Dios. Cuando oigo al Papa de una u otra forma estigmatizar a las personas que están diciendo, ¿por qué estamos cambiando lo que el Santo Juan Pablo II nos dijo que hiciéramos? Eso no es la forma en la que tenemos que estar haciendo las cosas. Si hay razones legítimas para que el Papa piense que sus opiniones acerca de por qué debemos darle comunión a los divorciados y vueltos a casar y que pueden ser defendidas basados en la doctrina y tradiciones católicas, entonces debe enunciarlas para poder tener un diálogo. Esto parece ser el fin de una discusión donde él, básicamente con invectivas, estigmatiza a aquellos que no están de acuerdo con él. Como usted dice, nosotros amamos al Papa, lo respetamos, lo amamos y oramos por él todo el tiempo. Pero pienso honestamente, tenemos que decir cuándo creemos que ha cometido un error. Padre Santo, cuando creemos que ha cometido un error, la caridad nos exige decírselo. Claro, me asombró mucho porque la verdad no es un ídolo. De hecho, llamar la verdad abstracta, que básicamente significa doctrinas que están escritas en el papel, no puedes tocar la doctrina, pero puedes pensar en ella y tiene la fuerza de la verdad, porque fue revelada por Dios y hace parte de la ley natural. Cuando leí que el Papa estaba diciendo que no puede volver esto un ídolo, quedé atónito, porque la verdad es el remedio de la idolatría. No olvidemos que el mundo del paganismo, antes de la venida de Cristo, la inmoralidad y la maldad eran el resultado del error de las personas porque no conocían la verdad. Cuando Cristo trajo consigo la verdad, el cumplimiento de la esperanza de Israel, la luz del mundo de repente resplandeció sobre el mundo entero. Y esto es lo que tenemos ahora: cristianismo con un cuerpo de enseñanza definitivo y doctrina en la que creemos completamente. Esto es muy, pero muy preocupante. Y yo le diría al Santo Padre que el problema del mundo moderno no es que las personas piensen que la verdad sea un ídolo, sino que a la gente no le importa la verdad, porque no la defendemos adecuadamente. Nuestra meta debería ser decirles a las personas: miren, esta es la verdad, la vamos a defender en contra del errar, y nos vamos a asegurar que la sociedad entienda que si uno no vive en la verdad, la alternativa son dictadores, la alternativa es caos, comunismo, nazis y cualquier otra cosa que quieran ver a lo largo de la historia. Ninguna verdad llega básicamente a quien tiene el palo más grande y mata la mayor cantidad de enemigos. Esa no es la forma en la que se llega a la justicia en la sociedad.
Algunos católicos afirman que es un asunto secundario aquello concerniente a los asuntos muy serios de bioética. Nuestra defensa de los no nacidos inocentes, por ejemplo, necesita ser clara, firme y apasionada. Sin embargo, es igualmente sagrada la vida de los pobres, aquellos ya nacidos, los destituidos y abandonados. Padre Gerald, no parece haber un problema allí. Lo único que está diciendo es que toda la vida humana es de valor. ¿Cuál es la dificultad aquí? He visto muchos artículos y rechinar de dientes acerca de esto. Bueno, la forma en la que se ha entendido, y creo que no es injusto, es que está equiparando los esfuerzos de la Iglesia para los abortos con los esfuerzos de la Iglesia de ayudar a los migrantes. Y sabes, no creo que es un análisis apropiado de la situación. Hay 3.000 niños que son abortados al día en los Estados Unidos y 3.000 migrantes no están siendo matados o encarcelados. Entonces hay una diferencia de la magnitud acerca de cómo ayudamos a las personas que están básicamente violando la ley al migrar ilegalmente. Y por otro lado, queremos ser caritativos y pensar en una solución para el hecho de que el gobierno protege doctores que matan bebés en los vientres maternos y algunos estados pagan para eso. El escándalo está en que el Papa dice que debemos ser apasionados con el movimiento Provida, pues necesitamos pasión de todas las partes de la Iglesia en este asunto. Y estoy muy orgulloso de nuestros obispos en los Estados Unidos, que no dejan que este asunto muera, pero no vemos mucho fervor Provida en muchos países europeos, y creo que el Papa debe encenderles el fuego a ellos acerca de eso. Padre Gerald, su reacción también, usted vio al cardenal Schauberg, a quien reportamos previamente, saliendo a decir a un grupo de reporteros que la ordenación de mujeres es una cuestión que puede ser decidida por un consejo que le está abriendo la puerta a este asunto. ¿Sabes? Esto ha sido un terremoto de malas ideas esta semana pasada, y eso creo que es una de las peores cosas que he escuchado últimamente. El cardenal Schauberg fue el autor principal del Catecismo de la Iglesia Católica, en el cual fiel y precisamente respondió a esta pregunta diciendo que la Iglesia dice que sería imposible la ordenación de mujeres porque la voluntad de Dios manifiesta que solo escogió al hombre. Que el cardenal Schauberg diga que el Papa solo no puede decirlo, pero el Consejo sí, en realidad es un asunto ya decidido. Ahora la otra cuestión del sínodo acerca de la mujer, para mí es complacer una visión mundana y secular, que básicamente dice que si una mujer no puede hacer todo lo que un hombre hace, entonces la están tratando injustamente. Bueno, en ese caso, el problema empieza desde Adán y Eva, porque Dios nos hizo diferentes y cada uno tiene su vocación. Jesucristo solo escogió a hombres para ser ordenados ministros en su iglesia. Debemos ser claros en este aspecto. Y no fue una decisión arbitraria, fue una decisión divina. Y por definición, toda decisión divina es buena y santa. Sé que no hay ningún problema real, y esto es mi observación. No hay real problema en la vida de la iglesia, porque las mujeres sientan que ellas están separadas de Dios por la forma en la que la iglesia es actualmente. Yo creo que hay un montón de mujeres infelices, las feministas y sus aliadas, que básicamente están tratando de hacerse cargo de la jerarquía y están diciendo, nosotras tenemos que ser sacerdotes y obispos, si no, no están siendo justos e imitando a Dios. No, uno no contradice la voluntad de Jesucristo en el nombre de poner en efecto lo que ustedes creen que Jesucristo hubiera hecho. No, nosotros sabemos lo que Él hizo, así que seamos claros aquí, manipular la opinión por medio de organizaciones de sínodos. ¿Sabes? Tenemos que tener un sínodo de esto y lo otro. No. ¿Por qué no mejor nos sentamos a leer el Evangelio y leemos los documentos católicos existentes? Confiamos, pues, en que el mismo Espíritu Santo que guió a la Madre Angélica a fundar EWTN dirija a todos sus colaboradores y sepan ellos, todos, a actuar como verdaderos católicos, anunciando el Evangelio y denunciando los errores y atropellos en su contra. Vengan de quien vengan estos ataques, aunque provengan del mismísimo Jorge Bergoglio, quien funge como papa, pero que con esto demuestra una vez más su ilegitimidad y nuestro legítimo derecho de no seguirlo ni obedecerlo. Los santos y la apostasía para los tiempos finales. ¿Qué dicen los santos sobre la negación de la fe por parte del clero en los últimos tiempos? A continuación, veremos que la apostasía y la decadencia de la que es víctima la iglesia actual ya estaba profetizada antes por varios santos.
Sobre los terribles acontecimientos que marcarán el final de los tiempos, uno de ellos, y uno muy importante, es la negación de las verdades de la fe católica, es decir, la apostasía. Esa que está en el pensamiento y en los labios de los grandes teólogos, de los sacerdotes, obispos y hasta de Jorge Mario Bergoglio. Miremos lo que algunos santos habían predicho sobre esta época, en la que, repetimos, se acelera la apostasía, como uno de los signos característicos que indican la próxima venida del Señor. Son muchos los que han hablado del tema, pero en esta oportunidad nos referiremos a los siguientes: la Virgen en Nazaret, a San Francisco de Asís, San Vicente Ferrer, a Santa Catalina de Siena, al Padre Pío de Pietrelcina y a varios videntes en la actualidad. La Virgen en Nazaret y la apostasía final. Remitámonos inicialmente a una de las profecías más emblemáticas y madre de todas las profecías, la Salet, lugar del norte de Francia, en donde la Virgen en 1846 se apareció a dos niños campesinos de nombre Melanie Calvat y Maximino Girot. Allí, entre otros asuntos, la Virgen les habló de la progresiva y calamitosa situación que se presentaría en la iglesia, especialmente en los sacerdotes y demás personas de la vida consagrada. Refiriéndose a los sacerdotes, dijo la Santísima Virgen María: por sus vidas malvadas, por su irreverencia y su impiedad en la celebración de los santos misterios, por su amor al dinero, el amor a los honores, a los placeres, se habrán convertido en cloacas de impurezas. Las iglesias serán cerradas y profanadas. Los sacerdotes, los religiosos serán expulsados. Se los hará morir, y morir de una muerte cruel. Muchos abandonarán la fe, y será grande el número de los sacerdotes y religiosos que se apartarán de la verdadera religión. Entre estas personas habrá incluso obispos. En los conventos, las flores de la iglesia se descomponen, y el diablo se hace el rey de todos los corazones. Que los responsables de las comunidades religiosas estén en guardia contra las personas que deben recibir, porque el diablo recurrirá a todos sus trucos malvados para introducir a los pecadores en las órdenes religiosas, para desordenar y para extender el amor a los placeres carnales por toda la tierra. Muchos conventos ya no serán casas de Dios, sino establos de Asmodeo y los suyos. Lucifer, con un gran número de demonios, serán soltados del infierno, abolirán la fe poco a poco, incluso en las personas consagradas a Dios. Los cegarán de tal manera que, a menos de una gracia particular, estas personas tomarán el espíritu de estos ángeles malos. Muchas casas religiosas perderán enteramente la fe y perderán muchas almas. Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Y esto último que repetimos, Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo, podemos concluir, y con evidencias, que lo estamos presentando ya, con las falsas enseñanzas que diaria y nochemente imparte el mandamás del Vaticano, Jorge Mario Bergoglio. San Francisco de Asís y la apostasía final. Mucho antes de la Salet, en el siglo XIII, San Francisco de Asís, el fundador de los franciscanos y verdadero reconstructor de la iglesia, en su lecho de muerte hizo estas predicciones, las cuales son citadas en los párrafos siguientes. Se acercan apresurados tiempos de una grande tribulación y aflicción, en los cuales perplejidades y peligros inundarán temporal y espiritualmente. Se enfriará la caridad de muchos y sobreabundará la iniquidad de los malvados. El poder de los demonios será liberado más de lo usual, y la pureza inmaculada de nuestra religión y de las otras será deformada de tal manera que poquísimos cristianos con corazón sincero y caridad perfecta obedecerán al verdadero sumo pontífice de la Iglesia romana. Alguien elegido no canónicamente, en los momentos de aquella tribulación, con la astucia de su error, tramará dar la muerte a muchos. Entonces se multiplicarán los escándalos, nuestra religión será dividida, y varias de las otras no serán en absoluto derribadas, puesto que no se opondrán al error,
sino que le darán su asentimiento. Habrá tantas y muy graves opiniones y cismas en el pueblo, entre los religiosos y el clero, que si no fuesen acortados estos días, según la palabra evangélica, de ser posible, serían engañados aún los mismos elegidos, si en medio de tan gran tempestad no fuesen sostenidos por la inmensa misericordia de Dios. Aquellos que, fervorosos de espíritu, por la caridad y el celo de la verdad, cultiven la piedad, serán considerados desobedientes y cismáticos, sufrirán persecuciones e injurias, debido a que sus perseguidores, agitados por los espíritus malignos, dirán que se rinde honores a Dios matando y cancelando de la faz de la tierra a hombres tan pestilentes. El Señor, no obstante, será el refugio de los afligidos y los salvará, por haber puesto la esperanza en Él, y para hacerse conformes a su amo, burlarán con confianza y con la muerte se comprarán la vida eterna. Escogiendo obedecer a Dios en vez de a los hombres, y rechazando consentir la falsedad y la perfidia, no temerán en lo absoluto morir. Entonces la verdad por algunos predicadores será callada, otros la conculcarán y la negarán. La santidad de vida de aquellos quienes la profesen será motivo de mofa, por lo que el Señor Jesucristo les mandará a un indigno, no a un pastor, sino a un exterminador. San Vicente Ferrer y la apostasía final. También, ya antes de la Salet, el santo español, San Vicente Ferrer, en un sermón predicado en 1401, vislumbró la decadencia de este tiempo así: vendrá un tiempo que ninguno lo habrá visto semejante hasta entonces. Llorará la iglesia, las viudas se lamentarán, hiriendo sus pechos, y no encontrarán consuelo. Ahora está lejos, pero vendrá sin falta, y muy cercano de aquel tiempo en que dos empezarán a llamarse reyes, pero sus días no se alargarán mucho. Llorad, viejos y ancianos, suplicad y llorad, si algunos sois testigos de aquel estruendo tan grande que ni fue, ni será, ni se espera ver otro mayor, sino el que se experimentará en el día del juicio. Pero la tristeza se convertirá en gozo. El Rey de Reyes y el Señor de los Señores todo lo purificará. Los días no distarán, están ya a las puertas. Veréis una señal, y no la conoceréis, pero advertir que en aquel tiempo las mujeres vestirán como los hombres, y se portarán según sus gustos y licenciosamente, y los hombres vestirán igualmente como mujeres. Ved ahí una señal pequeña de un castigo grande. Santa Catalina de Siena y la apostasía final. La italiana Santa Catalina de Siena, en algunas de sus tantas visiones, profetizó la apostasía de la iglesia de nuestro tiempo. A continuación citamos algunas de sus palabras. Vi la iglesia de los apóstatas crecer grandemente. Vi las tinieblas que partían de ella, repartirse alrededor, y vi muchas personas abandonar a la iglesia legítima y dirigirse hacia la otra diciendo: ahí todo es más bonito, más natural y más ordenado. Vi cosas deplorables, se jugaba, se bebía, se parloteaba, se seducía a las mujeres en la iglesia. En una palabra, se cometía allí todo tipo de abominaciones. Los sacerdotes dejaban que se hiciera cualquier cosa y decían la misa con mucha irreverencia. Vi pocos que tuvieran todavía piedad y juzgasen sanamente las cosas. Todo eso me afligió mucho. Entonces mi esposo celeste me cogió por medio del cuerpo, como él mismo había sido atado a la columna, y me dijo: es así como la iglesia será todavía encadenada. Es así como será estrechamente atada antes de que pueda revelarse. Él, mi esposo celeste, me mostró también unos cuadros innumerables, la deplorable conducta de los cristianos y de los eclesiásticos, en las esferas cada vez más vastas, extendiéndose a través del mundo entero, estando mi país incluido. Era un cuadro inmenso e indeciblemente triste que es imposible describir. Me fue así mostrado que no hay casi ya más cristianos en el antiguo significado de la palabra. Esta visión me llenó de tristeza. Vi en el futuro la religión caída muy bajo y conservándose únicamente en algunos lugares, en algunos hogares y en algunas familias que Dios ha protegido también de los desastres de la guerra.
Vi construir una iglesia extraña y al revés de todas las reglas. Nada venía de lo alto de esta iglesia, todo venía de la tierra y de la región tenebrosa. Todo en esa iglesia era oscuro y contrasentido y sin vida. No había más que burla y ruina. Vi cerca otra iglesia donde reinaba la claridad y que estaba provista de toda especie de gracias de lo alto. Vi a los ángeles subir y descender. Vi vida y crecimiento, y también tibieza y disipación. Vi, por lo que creo, casi todos los obispos del mundo, pero solamente un pequeño número perfectamente sano. Vi todo lo que respecta al protestantismo tomar cada vez más poder y la religión caer en decadencia completa. Había en Roma, incluso entre los prelados, muchas personas de sentimientos poco católicos que trabajaban para el éxito de este asunto, la fusión de las iglesias. Vi también en Alemania eclesiásticos mundanos y protestantes iluminados manifestar deseos y formar un plan para la fusión de las confesiones religiosas y para la supresión de la autoridad papal. Y ese plan tenía, en Roma misma, a sus promotores entre los prelados. Ellos construían una gran iglesia, extraña y extravagante. Todo el mundo tenía que entrar en ella para unirse y poseer allí los mismos derechos. Evangélicos, católicos, sectas de todo tipo. Lo que debía ser una verdadera comunión de los profanos donde no habría más que un pastor y un rebaño. Tenía también que haber un papa, pero que no poseyera nada y fuera asalariado. Todo estaba preparado de antemano y muchas cosas estaban ya hechas, pero en el lugar del altar no había más que desolación y abominación. Padre Pío de Pietrelcina y la apostasía final. El Padre Pío de Pietrelcina, quien vivió durante la primera mitad del siglo pasado y hasta 1968, fraile de la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos, muy reconocido por haber sido portador de los estigmas de Jesucristo y por haber enfrentado batallas contra el diablo, compartió a su confesor la visión que el Señor le permitió observar sobre esta época de crisis de la fe en la iglesia. Esta es su visión. En la mañana del viernes me hallaba todavía en el lecho, cuando se me apareció Jesús. Se hallaba de mala traza y desfigurado, y me mostró una gran multitud de sacerdotes religiosos y seculares, entre los cuales se hallaban varios dignatarios de la iglesia. De ellos, unos estaban celebrando, otros iban a celebrar y otros habían celebrado. La contemplación de Jesús, así angustiado, me causó mucha pena, por lo que quise preguntarle el motivo de tanto sufrimiento. No tuve ninguna respuesta, pero miraba a aquellos sacerdotes hasta que, como cansado de mirarlos, retiró la vista y con gran horror mío pude apreciar que 2 lágrimas surcaban las mejillas. Se alejó de aquella multitud de sacerdotes con una expresión de gran disgusto y despreció llamándolos Macelai, carniceros. Y vuelto hacia mí, dijo: Hijo mío, no creas que mi agonía haya durado 3 horas. No, yo estaré en agonía por motivo de las almas más favorecidas por mí hasta el fin del mundo. Durante el tiempo de mi agonía, hijo mío, no hay que dormir. Mi alma busca una gotita de compasión humana, pero ay, que me han dejado solo bajo el peso de la indiferencia. La ingratitud y sueño de mis ministros me hacen más dura la agonía. Ay, qué mal corresponden a mi amor. Lo que más me hace sufrir es que estos, en su indiferentismo, añaden el desprecio y la incredulidad. ¿Cuántas veces estaba para acabar con ellos, si no hubieran detenido mi brazo los ángeles y las almas enamoradas? Escríbele a tu padre y refiérele esto que has visto y has oído de mí esta mañana. Jesús continuó todavía, pero aquello que me dijo no podré manifestarlo a criatura alguna de este mundo. Esta aparición me causó tal dolor en el cuerpo y mayor todavía en el alma, que por todo el día sentí una gran postración y hubiera creído morirme si el dulcísimo Jesús no me hubiera sostenido. Estos, nuestros desgraciados hermanos, corresponden al amor de Jesús, arrojándose en los brazos abiertos en la infame secta de la masonería. Roguemos por ellos,
a fin de que el Señor ilumine sus mentes y toque sus corazones. Algunos videntes en la actualidad y la apostasía final. En las revelaciones que recientemente el cielo ha dado, por medio de distintos videntes, podemos ver la continuación del rechazo por parte de Dios a la actual apostasía generalizada en su iglesia. A continuación, algunos ejemplos. El Señor Jesús y la apostasía final. Mensaje del Señor Jesús como Pastor Supremo a Isabel en España, el 2 de abril de 2018. Dice el Señor: un día os dije que vendría por vosotros y os llevaría al reino de mi Padre. Pues, hijos, el tiempo ha llegado. Ha llegado el tiempo del cumplimiento de las promesas. El tiempo de rigor está en vuestras puertas, está acercándose cada vez más a vuestras vidas. Pues el enemigo infernal ya está a la puerta de este mundo y entrará y pisoteará y acabará con todo lo santo, con todo lo que es de Dios. Salve María. Ella os librará del enemigo infernal, bajo su manto, y si no os soltáis de su mano, invocadla, llamadla en los momentos de peligro, que ella acudirá como madre solícita al ruego de sus hijos queridos. Nunca os soltéis de su mano y os ayudará a luchar contra los poderes de Satanás en este mundo. Ella tiene el dominio, pues lo ha recibido del Padre Eterno, de ayudar a sus hijos en estos tiempos del reinado de Satanás. Ella librará a sus hijos de sus garras infernales y os llevará a mí. El dominio del mal se extenderá sobre toda la tierra, y necesitaréis a la Madre del Cielo para caminar en este valle de tinieblas y de lágrimas en el que se convertirá este mundo. Ella será la luz que os alumbre, la mano de ternura que os aliviará vuestro sufrimiento y dolor, el puerto seguro para descansar en vuestra tribulación. Agarraos fuertemente a ella, pues nada ni nadie como ella os llevará a mí en estos tiempos de perdición. Es el designio de Dios para ella, cuidar, velar, proteger y salvar a sus hijos de las garras del mal de Satanás. Ella pisará su cabeza y vosotros seréis salvos por mi sangre, de su mano. Ella se unió a mí en la redención del mundo, como en una única cruz de salvación. Ella quedó clavada en mi cruz con mi dolor y sufrimiento, y está unida a mí en la redención de este mundo, en la salvación de mis hijos. Solo por ella llegaréis a mí, como solo por ella vine a este mundo. Es el designio de amor de un Dios que envió a su Hijo nacido de mujer, por obra del Espíritu Santo. Es la obra de amor de mi Santo Espíritu. Es la obra de la redención. Armaos con las armas de mi Santo Espíritu, con las armas de la fe y la esperanza, pues son días aciagos y llenos de tinieblas y oscuridad. Nadie que no esté lleno del Espíritu Santo podrá caminar en este mundo sin el peligro de perder su alma para siempre. Pues el error y la confusión llenará vuestras almas. Ya no sabréis cuál es la derecha y la izquierda. Ya no distinguiréis un camino de otro. No sabréis por dónde debéis caminar. No distinguiréis el error de la verdad. Será la oscuridad de vuestra alma, la oscuridad de vuestros ojos. Os engañarán y os harán caminar por caminos de perdición. Solo el que es de mí y escucha mi voz podrá distinguir los caminos que aparecerán ante él de confusión entre el bien y el mal. Hijos, aprended estas palabras que os dirijo por mi querida niña del alma, pues si no, sucumbiréis al error en los tiempos venideros. Días de oscuridad y aciagos en los que el mal se dirigirá como el príncipe de este mundo y reinará en él. Se sentará en el trono de Pedro y en el trono de este mundo y reinará con sus secuaces. Os engañará y sembrará el odio y el terror en este mundo, como nunca habéis conocido igual. No os dejo solos, hijos. Estoy con vosotros, pero debéis escuchar mi voz. El tiempo se acaba y vendrán días de error y tinieblas en los que seréis fácil presa de Satanás, pues él con sus ardides os engañará. Cuidado, hijos, que os aviso. Cuidad vuestra alma del enemigo infernal. Depositadla en mis manos, en mi santo corazón, y escuchad mi voz en el silencio de vuestra habitación. Leed mis mandatos y amadlos. No solo los aprendáis. Amad la voluntad de Dios que está en ellos.
escuchad mi santo evangelio con amor y con deseo de seguir a vuestro maestro, y cogeos fuertemente de la mano de mi madre. Ella intercede por vosotros. Hasta aquí el mensaje del Señor Jesús como Pastor Supremo. La Virgen María y la apostasía final. Ahora, algunos mensajes dados por la Santísima Virgen María bajo la advocación de Nuestra Señora Reina de la Paz. En este, de fecha 19 de abril de 2018, podemos leer: Dios debe ser lo más importante en vuestras vidas. Llegará el día en que el Señor separará a su pueblo de la maldad y los impíos perecerán. Los justos serán recompensados por su fidelidad, pero aquellos que traicionaron la fe quedarán fuera. Quedaos con la verdad proclamada por mi Hijo Jesús y sostenida por el verdadero magisterio de la Iglesia. En Dios no hay verdad a medias. Estad atentos. Adelante, sin miedo. En otro mensaje del 8 de abril de 2018, por medio del mismo vidente, la Madre de Dios agrega: Jamás podréis comprender la profundidad del amor misericordioso que mi Jesús tuvo por vosotros muriendo en la cruz. Camináis hacia un futuro tenebroso y muchos de mis pobres hijos retrocederán por miedo. Sed del Señor. Él no os abandonará. Él hará surgir un gran hombre de fe y éste conducirá a la Iglesia a la victoria. Permaneced fieles al Evangelio y escuchad el verdadero magisterio de la Iglesia de mi Jesús. Y el mensaje del 20 de marzo del 2018 dice la Virgen María: Los traidores de la fe se unirán y el dolor será grande para los hombres y mujeres de fe. Volved pronto, no permitáis que la llama de la fe se apague dentro de vosotros. Y el 19 de marzo de 2018, del acuerdo vendrá una traición y habrá gran confusión. Quedaos con Jesús. Suceda lo que suceda, escuchad el verdadero magisterio de la Iglesia de mi Jesús. Permaneced firmes en la verdad, pues solo amando y defendiendo la verdad podréis contribuir al triunfo definitivo de mi inmaculado corazón. Hasta aquí el mensaje de la Santísima Virgen María bajo la advocación de Nuestra Señora Reina de la Paz, dado recientemente. Maldición a sacerdotes que persistan en su pecado. Para terminar este recuento de advertencias dadas por el cielo frente a esta apostasía final, recordemos que en el mensaje de la Salet, que citamos en el programa pasado y al comienzo de este, la Virgen María habló a los sacerdotes de forma dura pero misericordiosa, advirtiéndoles del gran peligro que corren de seguir pecando en contra de Dios y sobre la maldición que pesa sobre ellos por llevar pecaminosa e infielmente su sacerdocio y su consagración a Dios. Apesadumbrada pero amorosa, la Virgen María en Nazaret hace una seria advertencia sobre la maldición que existe en contra de los sacerdotes infieles por sus graves pecados. Dice la Santísima Virgen María en Nazaret: sí, claman venganza, y la venganza está suspendida sobre sus cabezas. Maldición a los sacerdotes y a las personas consagradas a Dios, que con sus infidelidades y su mala vida crucifican de nuevo a mi Hijo. Los pecados de las personas consagradas a Dios claman al cielo y piden venganza, y ésta se halla suspendida sobre sus cabezas. Se acelera la apostasía. Fin, parte 1. Un café con Galat.
Se acelera la apostasía. Parte 2. Laicas colombianas denuncian atrocidades contra la fe. Margot Higinio y Nora Guzmán son dos laicas colombianas que denuncian atrocidades contra la fe. Según Margot y Nora, a quienes hemos invitado el día de hoy a nuestros estudios, los frailes dominicos de la parroquia de Nuestra Señora de Chiquinquirá, ubicada en la carrera 13 con calle 50 de la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, desde hace tiempo, bajo el liderazgo del convento San José, sede de dicha comunidad, desde hace muchos años, tienen una componenda, por no decir un contubernio, entre la fe y la antife. Es decir, entre los dominicos y una de las sectas demoníacas de la nueva era, que opera bajo el nombre de Corporación Fang Yeng, la cual se enmascara detrás de un supuesto culto al Señor de la Justicia, que es el mismísimo diablo. Este supuesto convenio o contubernio es a cambio de un beneficio económico que la Corporación Fang Yeng da a la parroquia de Nuestra Señora de Chiquinquirá, patrona de Colombia, regentada por los dominicos, a cambio de que el párroco les permita una disquemisa mensual, en la cual hacen venta de elementos esotéricos de la supuesta devoción al Señor de la Justicia y difunden sus prácticas y cultos paganos. Pero, para que ustedes lo comprueben, tenemos aquí a Margot Higinio, distinguida comunicadora social, que durante un tiempo cayó en la trampa de la supuesta devoción al Señor de la Justicia, hasta que se dio cuenta del error que había cometido, y hoy puede denunciar sin temor alguno la mentira que allí se presenta, simulando que el Señor de la Justicia es el Dios cristiano, el único y verdadero. También nos acompaña Nora Alexandra Guzmán, televidente de Un Café con Galat, Dios mediante, las dos aquí el día de hoy con nosotros, y quien ha frecuentado la parroquia de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Ella denuncia el atraco espiritual que allí se comete en beneficio económico de los dominicos y en contra de los católicos, repetimos, bajo el nombre de la supuesta devoción del Señor de la Justicia. Aún se encuentra vigente, como lo ha sido durante más de 10 años. Es menester que Margot Higinio y Nora Alexandra Guzmán relaten los pormenores de esta denuncia. Por ello las hemos invitado hoy a nuestros estudios, a que cuenten su testimonio, y agradecemos su valor y fidelidad a Cristo y a su iglesia, que es lo que las mueve a actuar así. Sacrilegio en Soacha y en Villavicencio, Colombia. Lamentamos informar que en la madrugada del sábado 28 de abril, algunas personas entraron por el techo de la parroquia El Buen Samaritano de Soacha, municipio adscrito a Bogotá, Distrito Capital. Destrozaron el sagrario, sacaron las sagradas hostias consagradas y mantenidas en reserva, y las quemaron. Así lo denunció su párroco, el padre Juan David Montes, quien señaló que nada se robaron, ni las cosas de valor que dejaron en su lugar, y dijo que los sacrílegos que realizaron este acto lo hicieron como una acción ritual satánica en contra de nuestro Señor y de la Iglesia. Los responsables de este acto han quedado automáticamente excomulgados y el templo permanecerá cerrado hasta que el obispo del lugar haga un acto de desagravio y pueda volverse a reanudar las actividades parroquiales y la celebración de la Santa Misa. Pero es claro que a todos nosotros como católicos nos corresponde reparar con nuestras oraciones y sacrificios y penitencias este terrible acto y todos los de este tipo. De otro lado, según información divulgada por las redes sociales de internet, el pasado 25 de abril de 2018, en Catumare, Villavicencio, Colombia, en una parroquia se presentó un grave acto de sacrilegio al ser violentado el sagrario, robado un copón y dejado otro por el suelo con las hostias esparcidas, como podrán ver en estas imágenes que presentamos. Por ello pedimos a todos ustedes hacer actos de reparación por este y por los muchos actos sacrílegos que ahora vemos y que son denunciados continuamente en los medios de comunicación y en las redes sociales, que se presentan en diferentes partes del mundo. Siguiendo con las consecuencias del testimonio del padre Wilson Salazar Hernández que presentamos en el programa pasado, ahora podemos decir que Jesús también ama a los que perpetraron esta horrible profanación.
Pues es verdad que Jesús ama a todos, incluso a los que cometieron este acto sacrílego, y quiere la conversión de ellos, pero está pendiente que nosotros pidamos el cambio de corazón de ellos. Para no hacer inútil el sacrificio de Jesús en la cruz, que se dio por todos nosotros, reparemos por este acto y por ellos. Pidamos con gran fervor el perdón por este acto sacrílego, y por caridad pidamos también porque estos pecadores sean perdonados y salvos. ¿Y cómo reparar? Uno de los actos reparadores más piadosos y efectivos es la coronilla de la Divina Misericordia, que se puede hacer entre las 3 y las 4 de la mañana, o las 3 y las 4 de la tarde, para que ustedes, queridos teleamigos, cuenten con una orientación de cómo pueden hacerlo. Sintonicen nuestro canal Teleamiga Internacional en estos horarios. Otra forma de hacerlo es la reparación, diurna o nocturna, por estos actos sacrílegos. La prueba de que Cristo nos ama mucho, mucho, pero mucho, es que ustedes pueden ver cómo al lado izquierdo de las sagradas hostias, desparramadas por el suelo, de ellas salen unos rayos con los colores emblemáticos rojo y azul de la misericordia del Señor, quien a pesar de ser ultrajado una vez más, sigue amándonos a cada uno de nosotros con un amor incomprensible, el amor que Él derramó por nosotros en la cruz y que no debemos rechazar para no condenarnos. El cardenal Burke no le teme a la excomunión, así como se oye. El cardenal Raymond Burke no le teme a la excomunión. Lo decimos porque, sorpresivamente, el cardenal Raymond Leo Burke, uno de los más fieles y valientes cardenales de la Iglesia Católica, por defender el magisterio y el depósito de la fe, corre ahora el riesgo de ser excomulgado por Francisco. Justamente por ello, por defender la fe. Así como se oye, el cardenal Raymond Burke considera hoy la posibilidad de que Francisco lo excomulgue, porque sabe que el único camino que tiene frente al papado de Jorge Mario Bergoglio Sívori es resistirlo. Así lo entrevió luego de su participación en el mencionado simposio Iglesia Católica, ¿a dónde vas?, cuando, al responder preguntas formuladas por Life Side News sobre si la pena por su resistencia a la salida del Papa de la enseñanza de la Iglesia se intensificará a la excomunión, frente a lo cual respondió: he previsto tales consecuencias de resistir al Papa, incluida la excomunión. Sí, las consecuencias podrían ser muy graves, dijo. Uno solo tiene que recordar cómo San Atanasio, por ejemplo, fue exiliado por defender la verdad de las dos naturalezas en la única persona divina de nuestro Señor. Recordemos, queridos teleamigos, que el pasado 7 de abril de 2018 se realizó en Roma el simposio Iglesia Católica, ¿a dónde vas?, que contó con la participación de los cardenales Raymond Leo Burke, Walter Brandmüller y el chino Joseph Zen, quienes junto al obispo Athanasius Schneider firmaron una declaración final conjunta de 6 puntos que inicia así: debido a interpretaciones contradictorias en la exhortación apostólica Amor y Leticia, el creciente descontento y la confusión se están extendiendo entre los fieles de todo el mundo. Y cuyo punto final dice: estamos convencidos de que las personas que están divorciadas y se han vuelto a casar civilmente y que no están dispuestas a vivir en continencia, están viviendo en una situación que es objetivamente contraria a la ley de Dios y por lo tanto no pueden recibir la comunión eclesiástica. Esta declaración conjunta tiene 6 puntos que hacen claridad sobre la correcta aplicación del magisterio y la tradición en la exhortación de Francisco Amor y Leticia, y que distan de su mala enseñanza y de la errada aplicación promovida por Francisco, misma que tanta confusión y escándalo ha generado en la Iglesia. En su intervención en el simposio del 7 de abril, el cardenal norteamericano dijo: si un miembro de los fieles cree en la conciencia que un ejercicio particular de la plenitud de poder es pecaminoso y no puede llevar su conciencia a la paz en el asunto, el Papa, como un deber, debe ser desobedecido y las consecuencias de la desobediencia ser sufridas con paciencia cristiana.
No olviden nuestros teleamigos que, justo después de formular la dubia a Francisco, presentadas en septiembre de 2016 por los cardenales Joachim Meissner, Carlo Cafarra y Walter Brandmüller, incluido el cardenal Raymond Leo Burke, el cardenal norteamericano fue enviado por Francisco a la isla de Guam en febrero de 2017, a 12.000 kilómetros de distancia del Vaticano, para investigar un caso de abuso, tema en el que él no tiene experiencia. Situación interpretada por los observadores como un destierro, mismo que aceptó con paciencia cristiana. Pero antes, en noviembre de 2014, el cardenal Burke fue castigado por Francisco al ser removido de su cargo como prefecto del influyente Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica, y luego fue descendido al cargo honorífico de patrono de la Orden de Malta. La BBC de Londres interpretó la noticia de esta manera al decir: el retiro de Burke a un puesto de menor importancia fue visto en su momento como un intento del Papa Francisco por silenciar al líder de la facción más conservadora del Vaticano. Pero si ese era el caso, claramente no ha funcionado. El cardenal Raymond Burke mostró tempranamente su oposición a las malhadadas reformas proyectadas y adelantadas por el recientemente elegido Jorge Bergoglio como Papa de la Cristiandad. Así pues, el cardenal Burke arrastra todo un pasado y presente de injustas sanciones de parte de Bergoglio, y es quien ha venido liderando una resistencia a la que se ha visto obligado a asumir ante las posturas de Francisco, que son contrarias al magisterio de la Iglesia y la palabra de Dios. Tiene razón ahora el cardenal Raymond Burke en pensar en una próxima excomunión, pero no debe temer nada. Primero, porque un excomulgado no puede excomulgar a nadie, y Francisco se encuentra excomulgado por sus vicios de origen y de oficio al frente del papado católico, y por tantas herejías como ha sostenido y viene sosteniendo. La ley católica que se aplica vía late sentencia le hace perder su condición eclesiástica, según las normas de derecho católico. En efecto, el obispo Jorge Mario Bergoglio Sívori ha quedado automáticamente excomulgado por sus continuas herejías y por ello ha perdido la autoridad de excomulgar a nadie. Y segundo, porque se trata, en su caso, como en el mío, de excomulgar a alguien que ha defendido la fe, y quedan en ridículo quienes pretenden excomulgar a aquellos que pública y decididamente defienden la fe, y no a los que la niegan, que son los mismos excomulgadores. Informamos que la semana pasada, el 25 de abril de 2018, el cardenal Raymond Leo Burke, en concordancia con su resistencia a este pontificado y su postura crítica a la exhortación postsinodal Amor y Leticia de Francisco, dijo a cientos de católicos reunidos en la Catedral de San Pedro y de San Pablo en Filadelfia, que las verdades fundamentales sobre la naturaleza del matrimonio están bajo un ataque diabólico y feroz. Su eminencia dijo además: en un mundo en el que la institución del matrimonio ha estado bajo ataque durante décadas, la Iglesia ha permanecido como el héroe fiel de la verdad sobre el plan de Dios para el hombre y la mujer en la unión fiel, indisoluble y procreativa del matrimonio. Pero, en la actualidad, ciertamente bajo la presión de una cultura totalmente secularizada, una creciente confusión e incluso un error han entrado a la Iglesia, lo que debilitaría seriamente, si no totalmente, el testimonio de la Iglesia. Y eso sería en detrimento de toda la sociedad. Aquellos que aman la verdad y por lo tanto la Iglesia, continuó el cardenal Burke, son llamados como colaboradores de la verdad y miembros vivos del cuerpo de Cristo, y deben hacer todo lo que esté en su poder para defender la autoridad de Cristo y su Iglesia. No podría haber lugar para el silencio o para una actitud de derrota. El purpurado norteamericano explicó que la confusión y el error de algunos se hizo evidente para que el mundo lo viera durante los sínodos sobre la familia de 2014 y 2015 que condujeron a Amor y Leticia. Algunos han ido tan lejos, señaló, como para afirmar que la Iglesia ya no puede hablar de la ley natural,
de actos intrínsecamente malvados, de uniones irregulares, etc. Para finalizar, dijo el cardenal Burke: la Iglesia tiene que llamar las cosas por sus nombres propios, para no arriesgarse a contribuir a la confusión y el error. Así lo reseñó LifeSite News el mismo día de las declaraciones del cardenal. Con este ejemplo de su pensamiento, se puede entender mejor por qué este fiel y valeroso cardenal es tan perseguido por Francisco. Pero, así como lo subtitulamos, el cardenal Raymond Leo Burke no le teme a la excomunión que pueda venir contra él. ¿Y saben ustedes por qué? Porque los que pretenden excomulgarlo son apóstatas, es decir, han negado verdades de fe, y los que las niegan por el hecho mismo de hacerlo quedaron excomulgados, y por tanto están fuera de la Iglesia, y una persona fuera de la Iglesia carece de la potestad de poner a otra por fuera de ella. Le recuerdo su eminencia, Raymond Cardenal Burke, que en mi caso, mis excomulgadores, Monseñor Óscar Urbina Ortega, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, niega la existencia del demonio, y el segundo, Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, vicepresidente de la misma conferencia, lo niega, prohibiendo el uso de sacramentales en su arquidiócesis, que son las armas para combatirlo, lo cual quiere decir que también niega su existencia o la desprecia. Y yo he defendido la doctrina auténtica de la Iglesia sobre la existencia del demonio. Por ello me persiguen injusta y erradamente. Excelentísimo Cardenal Raymond Leo Burke, flamante príncipe de nuestra Iglesia, le rogamos, siga adelante defendiendo la fe de la Iglesia y dando al pueblo de Dios su valiente testimonio de fidelidad a ella. Pues como ya le dije, los excomulgados no pueden excomulgar a nadie. Han perdido esa facultad y ese derecho. Apostasía final, predicha por San Pablo. Para terminar, recordemos que la apostasía y la decadencia de la que es víctima la Iglesia actual ya estaba profetizada desde hace 2000 años en la Sagrada Escritura. Así, el mismo San Pablo lo había anunciado en el capítulo 2 de su segunda epístola dirigida a los tesalonicenses cuando escribió: acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen perturbar fácilmente ni se alarmen, sea por anuncios proféticos o por palabras o cartas atribuidas a nosotros, que hacen creer que el día del Señor ha llegado. Que nadie los engañe de ninguna manera, porque antes tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el ser condenado a la perdición, el adversario, el que se alza con soberbia contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, hasta llegar a instalarse en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. ¿No recuerdan que cuando estuve con ustedes les decía estas cosas? Ya saben qué es lo que ahora lo retiene, para que no se manifieste sino a su debido tiempo. El misterio de la iniquidad ya está actuando. Solo falta que desaparezca el que lo retiene, y entonces se manifestará el impío, a quien el Señor Jesús destruirá con el aliento de su boca y aniquilará con el resplandor de su venida. La venida del impío será provocada por la acción de Satanás y está acompañada de toda clase de demostraciones de poder, de signos y falsos milagros, y de toda clase de engaños perversos destinados a los que se pierden por no haber amado la verdad que los podía salvar. Por eso, Dios les envía un poder engañoso que les hace creer en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que se negaron a creer en la verdad y se complacieron con el mal. Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y conserven fielmente las tradiciones que aprendieron de nosotros, sea oralmente o por carta. De otro lado, el mismo San Pablo en 2 de Timoteo 3:1-7 predijo el estado lamentable y calamitoso del hombre al final de los tiempos, radiografía casi perfecta de la humanidad actual, también descripción casi exacta de muchos clérigos que hoy están al frente del timón del barco de la Iglesia. Dice San Pablo: quiero que sepas que en los últimos tiempos sobrevendrán momentos difíciles, porque los hombres serán
egoístas, amigos del dinero, jactanciosos, soberbios, difamadores, rebeldes con sus padres, desagradecidos, impíos, incapaces de amar, implacables, calumniadores, desenfrenados, crueles, enemigos del bien, traidores, aventureros, obcecados, más amantes de los placeres que de Dios. Y aunque harán ostentación de piedad, carecerán realmente de ella. Apártate de esa gente. Así son los que se introducen en los hogares, seduciendo a mujeres frívolas y llenas de pecados, que se dejan arrastrar por toda clase de pasiones. Esas que siempre están aprendiendo, pero nunca llegan a conocer la verdad. Hasta aquí San Pablo y su descripción de la realidad actual de apostasía y rebelión previa desde antiguo. Así pues, queridos teleamigos, se vislumbran en el panorama persecuciones y falsas excomuniones para todos aquellos que defendamos la fe y nos opongamos frontalmente a la apostasía de la Iglesia actual, comandada por quien hoy no está autorizado a excomulgar a nadie. Es cierto, hoy se acelera la apostasía y la maldad, porque ya se acaba el tiempo del maligno, y ya que Dios nos ama mucho, mucho, pero mucho, viene pronto, con gran poder y glorioso, a poner orden a todo y a dar a cada uno según sus obras. Pero mientras tanto, nos espera nuestro amo en el sagrario, para reparar por nuestros pecados y los del mundo entero, y para que recibamos los dones y las gracias que nos permitan pasar victoriosos esta época final de gran apostasía, que pronto tendrá fin. Seamos almas reparadoras, especialmente en las horas nocturnas. Visitemos al Señor en el sagrario, en persona o espiritualmente. Confiemos en Él y digámosle muchas veces a Jesús que nos ama tanto, tanto. Jesús mío, te amo. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Heme aquí para hacer tu voluntad. Lejos de mí gloriarme, si no es de la cruz del Señor. Se acelera la apostasía. Fin. Un café con Galat. Se acelera la apostasía. Este es nuestro tema de hoy. Ustedes pueden participar a través de las líneas 287-8355 en Bogotá, a través de la línea gratuita nacional 01-8115-116 o por WhatsApp al número 320-859-8733. Doctor. ¿Hay algunas comunicaciones? Así es, doctor. Tenemos varios mensajes que han llegado y dicen lo siguiente. Buenas noches a todos. Hoy les quiero agradecer profundamente por todo el amor y cariño con el que siempre nos enseñan. Le pido a Dios que los mantenga fieles para que sigan siendo esta luz en medio de tanta oscuridad. Gracias, doctor Galat. Usted cambió mi vida para que fuera una digna hija de Dios. Atentamente, Gloria desde Bogotá. Siguiente. Buenas noches desde Yopal. Felicidades por este programa tan excelente. Siguiente. Buenas noches, soy Walter de Medellín, teólogo. Me impresiona la ligereza con que el Vaticano se promueve las mentiras del demonio al ir enseñando cosas que van contrarias a la verdad misma de Cristo y su doctrina a laicos y teólogos firmes en la sana doctrina revelada y la tradición apostólica. Los exhorto a hablar y defender la verdad plena y objetiva, porque lo que callan los sacerdotes y obispos lo gritaremos los que verdaderamente estamos de parte de Cristo y su iglesia fiel.
Buenas tardes, doctor. Buenas noches, doctor Galat. Sobre el tema de hoy cae perfectamente a unos casos que he sido fiel testigo. Hay muchos sacerdotes, religiosos y religiosas que ven este programa. Si ellos estudiaron Sagrada Liturgia, ¿cómo es que viendo los temas que cada noche ustedes nos presentan, más aún si los grandes teólogos se desgastan 5, 10 o más años estudiando, cómo es que nombren personas no idóneas para tocar las cosas sagradas que hay en los templos, profanando la Sagrada Eucaristía? Hace rato he oído y visto que muchos sacerdotes prefieren sentarse y no dar la comunión, dejando a los mal llamados ministros extraordinarios esa tarea que solo y solo ellos son los que están consagrados, en sus manos, sus oídos, sus cabezas solo a Dios. Ellos son los que en el santo sacrificio del altar nos traen a la tierra totalmente a Jesús en su cuerpo y sangre. No, ya no más, ya no tenemos que ver más. En ningún templo veo que utilicen la patena. Qué tristeza que todos los que pasan a comulgar pisotean la Eucaristía. Daremos cuenta de todo y de todos. Un gran saludo, este es otro, en Cristo. Les felicito por ese tanto celo de mostrar la verdad y quitar esa costra que cubre los ojos de los colombianos y del mundo entero. Tan gruesa es que no permite que la luz de la verdad penetre en sus corazones. Que el Señor nos ilumine la mente y nos toque el corazón. Otro. Buenas noches. Yo fui víctima también del centro Fan Yen. Hace muchos años asistía con el profe Yu. Gracias a Dios y a la Santísima Virgen que me abrieron los ojos para no volver allí después de que casi me mato en mi carro, luego de haber adquirido un medallón de protección que contenía una estrella de 5 puntas y piedras de colores. Ese centro solo produce miedo. Los felicito por el programa del día de hoy. La verdad fue muy productivo y nos deja mucha enseñanza. Dios los siga bendiciendo. Gracias. Moisés, tu opinión sobre el video. Gracias, doctor. Gracias, muy bueno como siempre. Es asombroso y preocupante el hecho de que todavía los católicos no caigan en la cuenta de lo que está pasando en nuestra iglesia. Tantas advertencias a la Santísima Virgen de la Salet, pasando por Fátima, Garabandal, Akita, Japón, advirtiéndonos sobre esta apostasía, sobre este enfrentamiento entre cardenales y contra cardenales, entre obispos contra obispos. Tantos santos también que nos advierten de esa apostasía, pero sobre todo y principalmente la Biblia. La Biblia tiene N citas donde nos advierte sobre esta apostasía. Yo creo que no hay un libro en la Biblia que no nos hable de esto. Sin embargo, vivimos adormecidos. Es de anotar la valentía del cardenal Burke, que no le tiene miedo, y sencillamente no le tiene miedo porque, como lo decía el video, un hereje no puede excomulgar a alguien que defienda la fe. Y el defender la fe, además de ser un derecho, es un deber. Y no debemos tenerle miedo a defenderla. Con la propia vida, si es el caso. Cuando uno dice el derecho canónico, cuando un bautizado niega una verdad bíblica es herejía. Cuando se niegan todas las verdades es apostasía. Y nuestros jerarcas hoy en día, sobre todo en cabeza de Bergoglio, no ha dicho sino herejías tras herejías. Y eso lo hace comulgado. Como cualquier sacerdote que niegue, por ejemplo, que la suegra de Pedro no tenía fiebre, sino que era fanatismo. Que a la Magdalena Jesús no le expulsó 7 demonios, sino que le quitó los resabios que venían con ella desde su país de origen. Y pare de contar. Todas esas cosas son herejías y todo quien lo diga, por muy sacerdote, por muy obispo, por muy papa que sea, queda automáticamente excomulgado según el derecho canónico. Bueno, ahora vamos a tocar el tema por el cual invitamos a esta periodista, a Margot Higinio. ¿Cuál es el problema? Buenas noches, doctor. Gracias por invitarme a su programa.
pues cuando usted me llamó y me contó, me leyó la denuncia que había hecho esta señora y me invitó al programa, pues yo me di cuenta que era el momento de hacer la denuncia en el programa para que mucha gente abra los ojos con respecto a este Centro Internacional Fangén, que yo fui víctima de ella, de este centro que, entre comillas, dice que tiene unos maestros espirituales. Uno de los maestros espirituales es Jung. Entonces, yo comencé a ir allá a ese centro. ¿Por qué? Pues resulta que hay un problema, que nosotros creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Entonces, eso me llevó a mí a ir a ese centro, porque yo creía en Dios, pero no le creía a Dios. Entonces comencé a ir allá, y cuando yo entré a ese sitio, lo primero que decía ahí que fue un engaño, que es el engaño que dice: aquí se practica el rito católico japonés. Entonces, bueno, yo dije, bueno, aquí se practica el rito católico japonés, pues yo dije, bueno, si dice católico, tiene que ver con nuestra religión. Entonces yo comencé a ir, y comencé a ir diariamente a este sitio. Yo me levantaba por la mañana, que iba al grupo de oración a las 6 de la mañana, yo iba allá pues a hacer cola para que el maestro Yu me atendiera, y entonces resulta que pues él me atendía, pero ¿cuál era la dirección espiritual que el maestro Yu me hacía? Pues él me pasaba a un sitio oscuro y veía mi aura, y por detrás me untaba un líquido. Entonces, pues yo salía, porque yo fui allá a ese sitio pues buscando muchas cosas que los hombres, que la mayoría de las personas queremos: dinero, poder y amor. Entonces esas eran mis prioridades. Entonces yo fui allí y comencé a ir a todos los ritos que hacen allá en ese Centro Internacional Fangén. Los ritos que hacían en ese momento cuando yo fui eran, por ejemplo, la oración de la rosa, la bendición de los billetes, y fuera de eso, el Centro Internacional Fangén hace una Eucaristía, que es la denuncia que hace la persona, una Eucaristía que se hace mensual en la parroquia de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Pues a mí me aterra, porque es que eso hace 22 años que yo fui a ese Centro Internacional Fangén, y que todavía se estén celebrando Eucaristías en esta parroquia, me parece terrible, porque entonces, ¿dónde está el pastoreo que hacen los sacerdotes a esos grupos de oración? Porque no se han dado cuenta realmente qué es lo que sucede allí, porque allí no hay oración como tal, ahí es ritos ritos esotéricos que se celebran. Entonces yo caí en la trampa de esos ritos, pero afortunadamente, pues, usted sabe que cuando una madre ora por uno, y mi madre murió y era mi amiga, mi maestra, era todo, pues yo comencé a ir allá, y el Señor cuando la madre ora por uno, pues el Señor ni la Virgen Santísima lo dejan perder. Entonces el Señor, por todos los medios, Él me mostraba que estaba mal, que estaba yendo a un sitio que no era, que estaba equivocada, pero yo no atendía las señas que me hacía el Señor. ¿Qué hizo el Señor? Porque mi mamá, que era mi maestra, mi modelo, todo, entonces ella me decía: Margot, tal cosa, y yo lo hacía, era como si fuera la Biblia lo que me hablaba. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Pues por medio de un sueño me mostró, en el sueño yo vi a mi mamá, y yo la invité a ese sitio. Le dije yo: madre, quiero que me acompañe al Centro Internacional Fangén y conozca al profesor Jung. Entonces mi mamá se fue conmigo. Eso fue como una visión, como una especie de visión. Entonces fuimos las dos allá al Centro Internacional Fangén y nos sentamos ahí en el salón. Entonces, cuando salió el profesor Jung a hacer la novena de la justicia, que ellos allá pues rinden culto a un tal Señor de la Justicia. Entonces, cuando el profesor Jung pasó adelante a hacer la novena, entonces mi mamá me dijo: Margot, me voy. Entonces yo le dije: no, mamá, espera.
Pero entonces yo en el momento que yo le dije, mamá, espera, la volteé a mirar a ella y luego volteé a mirar al profesor Jung. Entonces, en ese momento yo vi al profesor Jung convertido en el demonio. Entonces yo dije, Dios mío, no, estoy mal. El Señor me está diciendo por medio de mi mamá que no vaya allá. Entonces, efectivamente, yo obedecí y no volví a ese sitio. Yo abandoné ese sitio por completo, no volví a ir y entonces comencé a liberarme de todas las prácticas que hacía allá. Entonces, pues el Señor en su gran misericordia, pues yo le dije, bueno, Señor, entonces, ¿qué voy a hacer? Yo iba allá, ese era como un soporte para mí de fe. Entonces, yo dije, yo perdí como el camino, perdí el horizonte. Entonces, el Señor en un sueño me mostró, entonces yo le dije, bueno, Señor, entonces, ¿ahora qué hago? Entonces, el Señor me mostró en un sueño que debía pertenecer a grupos de oración. Entonces yo en ese tiempo conocía a Viviana Molina y a Miriam Suárez y ellas iban a grupos de oración y entonces yo les dije a ellas, Viviana y Miriam, por favor llévenme a los grupos de oración que ustedes están yendo. Entonces yo comencé a ir. Y efectivamente, pues eso hace 22 años. Yo dejé totalmente de ir, pero resulta que yo no sabía lo que me estaba pasando porque a mí me resultó una enfermedad en los ojos y entonces cada ratico se me enfermaba el ojo y me afectaba mucho. Eso fui a oftalmólogos, visité oftalmólogos en cantidades, me mandaron a hacer exámenes de toda clase, de todo tipo y nunca me encontraron nada. Entonces yo hace como en el 2017 yo me arrodillé ante el Santísimo, comencé a ir 2 horas diarias ante el Santísimo y le dije, Señor, por favor, ya no aguanto más, muéstrame qué es lo que me está pasando, porque es que no tengo una enfermedad en los ojos, mis ojos están bien, ¿qué es lo que me está pasando? Entonces el Señor en el Santísimo me mostró lo que me estaba pasando. En realidad esta enfermedad era una enfermedad espiritual. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Pues Él en su gran misericordia, Él me mandó un sacerdote exorcista que me hizo un exorcismo y me liberó de una legión que tenía, que precisamente eso era lo que me pasaba en mis ojos, y desde ese momento que me hicieron la liberación, yo ya no volví a sufrir de los ojos. Entonces, yo le estaba pidiendo mucho al Señor que todas las personas, que ojalá una sola persona escuchara este testimonio para que fuera multiplicador con las personas que van a ese centro internacional, porque en realidad es una farsa, eso es una mentira. Allá no se practica nada de lo católico. Si se practica, eso va por otro lado, eso no va con nuestra religión. Allá yo estoy visitando la página web de ellos y dicen que hacen la Semana Santa, que hacen oración por las almas del purgatorio, hacen en 1000 cosas, pero es que para eso tenemos nuestra iglesia, nuestras iglesias. Entonces yo le pedí al Señor que ojalá que una persona escuchara este testimonio y sirviera como un factor multiplicador para todas aquellas personas que van al Centro Internacional Fanjen, que son muchas, son en cantidades y hace muchos años que van, porque yo hace 22 años fui y desde esa época va mucha gente. Entonces que ojalá les abra los ojos para que sepan que están engañados, que no es el camino, que no es por ahí, que si uno quiere milagros o quiere pedirle a Dios algo, pues buscar a Dios, buscar al Señor y pedirle a Dios lo que necesita, no buscar las cosas y ponerle la fe a las cosas que no son de Dios. Entonces solamente centrarnos en Dios. Entonces eso era lo que yo quería pues contar hoy, porque realmente este testimonio yo se lo debía al Señor, porque le agradezco al Señor, pues en su gran misericordia no dejó perder mi alma y me rescató de un sitio que yo estaba equivocada. Entonces efectivamente yo no volví allá. Pero entonces hay cosas que pasan desapercibidas para la gente, ¿cierto? La estrella de 5 puntas tiene una connotación satánica, es un signo satánico. Lo pueden buscar en internet, busquen signo satánico y ahí van a encontrar la estrella de 5 puntas, que era lo que decía la señora que tuvo el accidente con el medallón, ¿cierto? Ahí es una demostración de que eso no es de Dios. Eso es de la nueva era. Sí, claro. Pero lo que pasa es que como está camuflado de que celebran camuflado. una Eucaristía señora... en un templo religioso con unos sacerdotes, entonces hacen por un lado todas estas manifestaciones que son del otro, pero lo reafirman y le colocan un sello
cuando van a la Eucaristía y que va tantísima gente a esa Eucaristía. Entonces ahí todo queda de que está muy bien. Sí. Es la responsabilidad de los dominicos. ¿Tú tienes una experiencia con eso? Sí, ¿no? pues me tocó desafortunadamente, no recuerdo si fue jueves o viernes, y me sorprendió porque normalmente en la iglesia de Chiquinquirá entre semana es muy vacía, van por decir 15, 20 personas a la misa de las 6 de la tarde. Ese día llegué y la iglesia estaba totalmente llena, sí habían personas con pinta oriental y todo lo demás. Estaba súper sorprendida pues porque había gente muy extraña, pero lo que más notaba es que había cero respeto por la Eucaristía. Eso era como llegar a una reunión familiar, no parecía que estuvieran en el templo, yo estaba muy afectada. El sacerdote celebró la misa, luego en un momento nos hizo hacer una fila y para que iba a ser la unción de los enfermos. Entonces estaban los misioneros que hacían parte de esta secta. Ellos le iban pasando a uno de la mano y le decían: abre tu corazón, abre tu corazón, abre tu corazón. Sin embargo, la posición que ellos tenían era cero respeto. Entre ellos comentaban, se reían, mascaban chicles. De hecho, en un momento tuve que decirle a uno de ellos: por favor, respeta, estás frente al altar y no puedes estar mascando chicle aquí frente al Santísimo, ni hablando, ni riendo en la forma en que lo están haciendo. Ese día me pareció muy extraño pues que estuviera tan lleno, que estuviera gente tan extraña y que aparte de eso no tuvieran el respeto hacia lo que realmente es una Eucaristía. Vi que hicieron la procesión con el Señor de la Justicia, pues no tenía ni idea, hasta hoy estoy, mejor dicho, enterándome de qué se trataba todo eso. Todo me parecía muy extraño. La procesión obviamente no la hice tampoco, pero cuando salí de esa misa, en lugar de salir con esa alegría que sale uno cuando sale de una misa normal, ahí salí llena de tristeza, salí llorando y pues fueron como media hora en donde solamente lloraba y lloraba, no sabía por qué. Pues creo que lo que sentí fue en ese momento tal vez como esa profanación que se hace ante Jesús Eucaristía. Nora Guzmán, ¿qué pasó con ella? No, pues ella no pudo venir. Pues ella también fue una de las que denunció este acontecimiento. Tú la viste, ¿no? No, yo no la conozco. Ella denunció precisamente con la carta que le mandó a usted y pues ella no pudo venir porque ella pues está en la parroquia de Chiquinquirá y ella es un testigo de lo que pasa allá en la parroquia desde hace mucho tiempo, en esas misas que celebra el Centro Internacional Fanyé y que van pues los maestros espirituales, que son los que lideran este centro, que son japoneses, pues ellos son orientales, y uno de los que lidera, para mí el principal líder es el maestro Jun, que era el que me atendía a mí y que fue el que salió en el video. Y fue el que yo vi en la Eucaristía, además. El maestro es quien hace la Eucaristía. Es lamentable que una comunidad disque cristiana católica, esté prestándose a esa acción de la nueva era. Sí. Con una obra de la nueva era esotérica. Pero bueno, desafortunadamente es así. Oremos para que eso no se expanda en la iglesia. Y me dicen que el tiempo se ha agotado, desgraciadamente. Entonces vamos a dar por terminado este café y lo invitamos a la próxima. Un café con Galat.